El razonamiento probatorio o razonamiento probabilístico permite enfrentarnos a la incertidumbre. Y esta incertidumbre está relacionada con los juicios que realizamos en diversas situaciones. En el derecho, el juez se enfrenta a situaciones de incertidumbre en las que los hechos jamás se repiten de igual forma. Los hechos del demandante y del demandado en un determinado proceso son únicos e irrepetibles. No obstante esto, el juez debe tomar una decisión. A continuación, estudiaremos dos visiones del razonamiento probatorio o probabilístico, que se ajustan a las situaciones únicas e irrepetibles a las que se enfrenta el juez en el proceso judicial. La probabilidad baconiana surge del trabajo del profesor Jonathan Cohen en su obra Lo probable y lo demostrable. Esta obra fue publicada en 1977 en la Universidad de Oxford y cotraducida y publicada por tu profe Orión en el año 2017. En este trabajo, Jonathan Cohen nos dice que la hipótesis que se sostiene bajo la mayor variedad de tests o chequeos a la que es sometida es la que tiene la mayor probabilidad de ser la correcta. Por tanto, las inferencias baconianas propuestas por Cohen son de naturaleza eliminatoria y variante. Las probabilidades baconianas propuestas por Cohen tienen únicamente propiedades ordinales. Esto significa que no pueden ser combinadas algebraicamente, pero sí pueden ser comparadas. En la escala de probabilidades baconianas, el valor de 0 significa falta de prueba. Una hipótesis o un hecho con un valor de 0 probabilidad baconiana puede ser revisado posteriormente y llegar a tener algún valor de probabilidad en la medida en que sea encontrada nueva prueba. En la escala de probabilidades baconianas, el valor de 1 significa prueba total. Una hipótesis o un hecho con una probabilidad baconiana de 1 significa que tenemos total soporte probatorio para la hipótesis o el hecho. En las probabilidades matemáticas, el valor de 0 significa prueba contraria. Una hipótesis o hecho con un valor de 0 probabilidad matemática no permite revisión alguna, pues se trata de una hipótesis o hecho cuya ocurrencia es imposible. El valor de 1 significa que estamos convencidos de la certeza de la hipótesis o el hecho. En el sistema de probabilidades baconianas, cuando decimos que la hipótesis o pretensión del demandante es más probable que la hipótesis o pretensión del demandado, lo que estamos diciendo es que hay más prueba pertinente o relevante que favorece la hipótesis o pretensión de una de las partes, que la hipótesis o pretensión de la contraparte. Es la variedad de las pruebas, y lo completo que sean las preguntas que nos hacemos en relación con la credibilidad de las mismas, lo que cuenta. Ahora se siguen varias propiedades para las probabilidades baconianas para la inducción variante y eliminatoria propuesta por Jonathan Cohen. Primero, propiedades ordinales. Una primera propiedad ordinal sería: la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 1, puede ser mayor o igual que la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 2, o viceversa. Una segunda propiedad ordinal sería: la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 1, con base en un conjunto de pruebas, es mayor o igual que la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 2, con base en otro conjunto de pruebas, o viceversa. Esto significa que la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 1, tiene un conjunto mayor o igual de pruebas pertinentes o relevantes a su favor que la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 2, o viceversa. Propiedad de negación. Si la probabilidad baconiana de una pretensión, hipótesis, hecho o proposición es mayor que 0, entonces la probabilidad baconiana de la negación de dicha pretensión, hipótesis, hecho o proposición es igual a 0. Esto significa que la probabilidad baconiana de la negación de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición se queda sin soporte. De igual forma, si la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición, con base en la prueba, es mayor que 0, y dicha prueba no es contraria o imposible, entonces la negación de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición, con base en la prueba, es igual a 0. Jonathan Cohen nos dice que no podemos desprender creencias simultáneas para pretensiones, hipótesis,
hechos o proposiciones incompatibles. Regla de la conjunción. En el sistema baconiano de probabilidades, la probabilidad baconiana de una conjunción nunca es menor que la probabilidad baconiana más pequeña de sus conjunciones. Por ejemplo, si la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 1, es mayor o igual que la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 2, entonces, la probabilidad baconiana de la conjunción de estas dos hipótesis es la menor de su conjunción. De igual forma, la probabilidad de una conjunción con base en la prueba nunca es menor que la probabilidad baconiana más pequeña de sus conjunciones con base en dicha prueba. Por ejemplo, si la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 1, con base en la prueba, es mayor o igual que la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 2, con base en dicha prueba, entonces, la probabilidad baconiana de la conjunción de estas dos hipótesis, con base en la prueba, es la menor de su conjunción. Regla de la disyunción. En el sistema baconiano de probabilidades, la probabilidad baconiana de una disyunción nunca es menor que la probabilidad baconiana más grande de sus disyunciones. Por ejemplo, si la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 1, es mayor o igual que la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 2, entonces, la probabilidad baconiana de la disyunción de estas dos hipótesis es la mayor de su disyunción. De igual forma, la probabilidad baconiana de una disyunción con base en la prueba nunca es menor que la probabilidad baconiana más grande de sus disyunciones con base en dicha prueba. Por ejemplo, si la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 1, con base en la prueba, es mayor o igual que la probabilidad baconiana de la pretensión, hipótesis, hecho o proposición número 2, con base en la misma prueba, entonces, la probabilidad baconiana de la disyunción de estas dos pretensiones, hipótesis, hechos o proposiciones, con base en la prueba, es la mayor de su disyunción. En el razonamiento probatorio o probabilístico, las probabilidades baconianas de Jonathan Cohen nos permiten graduar la incertidumbre asociada al proceso de toma de decisiones con base en las pruebas. No obstante, en las inferencias que realizamos, debemos considerar otra característica, la imprecisión. La imprecisión está por todos lados en el razonamiento probatorio. La vaguedad en el lenguaje que empleamos en la vida diaria es una rica fuente de imprecisión. En relación con la edad de una persona, la palabra viejo puede presentar diversos rangos para diferentes personas. Las expresiones verbales, tales como más o menos, o probablemente, son vagas o difusas. En el campo del derecho, el estándar de prueba en materia penal de más allá de toda duda es un buen ejemplo de otro tipo de probabilidad, la probabilidad difusa. El profesor Latfi Sade desarrolló una lógica difusa para el tratamiento de esta probabilidad difusa. En su método, relaciona expresiones verbales de incertidumbre con rangos numéricos de probabilidad que son equivalentes a dichas expresiones verbales. Por ejemplo, la expresión verbal muy probable puede ser graduada como una probabilidad numérica entre un 80% y un 95% de probabilidad. Mira la siguiente tabla de probabilidades, donde se ilustran los diversos rangos de probabilidades numéricas que pueden ser asignados a las diversas expresiones verbales relacionadas con la palabra probable. Aquí, puedes ver los diversos estándares de prueba en materia civil y en materia penal, y los rangos numéricos de dichas expresiones verbales pueden servir de referente en el empleo del respectivo estándar de prueba por parte del juez. Recuerda que la expresión verbal sin soporte significa falta de prueba en el sistema baconiano de probabilidades de Jonathan Cohen.